cardiovasculares no lo dimos nunca eh, sincrónicamente. Creo que eran clases que quedaron grabadas. Eh, Vimos obesidad y ahora vamos con diabetes y si llegamos, vamos con síndrome metabólico también, que yo creo que vamos a llegar. Habíamos visto obesidad la clase pasada. Yo les dejé un video que era obligatorio sobre el músculo como órgano endocrino en el campus para que lo vean, véanlo porque va al examen eso. Y ahora vamos con la diabetes. ¿Me escuchan todos, no? Bien. ¿Qué es la diabetes? En realidad, todas estas enfermedades se les llama patologías de la modernidad porque ustedes habrán visto que tanto la sarcopenia como muchos trastornos cardiovasculares, como la obesidad, al igual que la diabetes que vamos a ver ahora y el síndrome metabólico, están vinculadas con el sedentarismo. Todas el sedentarismo pareciera ser una parte transversal a los factores predisponentes para padecer todas las patologías de la modernidad. Y las patologías de la modernidad las atiende el médico, pero la verdad es que en una cantidad de aspectos nos caen a los profes de educación física. Pero además los profes de educación física en la escuela las vamos a ir viendo en los malos hábitos de vida de los niños. Ya desde el punto de vista de los entrenadores, ya los técnicos deportivos, por ejemplo, y ustedes también, muchos de estos son deportistas a veces y nos caen en el ámbito deportivo, los terminamos teniendo, ya sea en deportes de alto rendimiento o en el mediano rendimiento también. ¿Y por qué digo en deportes de alto rendimiento? Porque antes era un poco más común, ahora un poco menos común. Se veían deportes como el rugby a veces. Pero sí es muy común en deportes en donde las capacidades motrices se ven como manifestaciones en su máxima expresión que en el atletismo. Y en el atletismo hay disciplinas en particular en las que se cursa con obesidad y síndrome metabólico. Por más entrenados que esos sujetos estén, son sujetos que tienen asociada esta patología y el que no la tiene asociada la tiene como factor predisponente. ¿Sobre todo en quién? Sobre todo en los lanzadores, ¿no? En los lanzadores que siempre tienen gran masa corporal por una cuestión que tiene que ver con algo que dentro del atletismo se llama el momento, que es soportar a veces el peso que tiene el implemento o poder resistir con una masa importante corporal la fuerza que yo tengo que aplicarle al implemento. Que generalmente se le aplica como una cadena abierta, no como una cadena cerrada. ¿Qué quiere decir? Que el implemento yo lo voy a lanzar y además no lo tengo fijo a ese elemento, ya sea en una cadena cerrada como un press de banca, que es una cadena cerrada, o como o unos tirones de polea o unas dominadas. No, en atletismo, para poder sostener el momento, esa masa corporal, necesita ser grande porque lo va a sostener en una cadena abierta, en el lanzamiento de bala, en el lanzamiento de la jabalina, en el lanzamiento del disco y en el lanzamiento del martillo podría ser una cadena cerrada porque los brazos están unidos a la manija, pero se da en una situación de gran inestabilidad que requiere una gran masa corporal para contrarrestar la fuerza centrípeta que realiza el martillo. Calculen que pesa 7 kilos 260 gramos y que además gira a gran velocidad durante 4 o 5 giros. Bueno, son deportistas que cursan con muchos con estas patologías de la modernidad. Y ni hablar del deportista ocasional. Entonces, casi todos tienen, los diabéticos tienen obesidad. La mayoría son patologías que van de la mano. Nosotros, cuando hablamos de sarcopenia, vimos criterios que nos permiten a nosotros poder inferir o diagnosticar, entre comillas, que una persona tiene sarcopenia. ¿Se acuerdan? Son los criterios de SGOP 2, que eran sentarse y pararse de la silla, caminar esos 6 metros y volver,
velocidades de desplazamiento, la fuerza de prensión con el dinamómetro, ¿se acuerdan? Eran todos esos. Esos nos permitían tener criterios. Para la hipertensión también tenemos criterios. Cuando una tensión arterial por arriba de 110 o de 120 nos puede presuponer una prehipertensión. Si es por arriba de 140 va a ser hipertenso, pero tenemos criterios que no necesariamente tenemos que ser médicos para poder llevarlo a cabo, sino que nosotros, profe, tenemos. La obesidad también tenía criterios. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Qué era lo que me determinaba que una persona tenga obesidad grado 1 o que tenga sobrepeso o que esté normal? ¿Cómo lo diagnosticaba? Y con el índice de masa corporal. Exacto, el índice de masa corporal. Y la diabetes también tiene criterios, que seguramente ustedes lo saben, que tiene esos criterios de la diabetes, tienen que ver con el nivel de glucemia en sangre. Pero, ¿dónde es que empieza a fallar nuestro organismo por el cual una persona adquiere diabetes? Vamos a recordar un poquito la fisiología de cómo la glucosa entra a la célula para después poder entender la fisiopatología de por qué esa glucosa puede no entrar a la célula. Esto que nosotros vemos acá en esta imagen, esperen que empiece de nuevo, miren en el cursor, esto que vemos acá es la insulina. Es una hormona que en la membrana de la célula se va a unir a un receptor. Está, la insulina viene viajando, viene en sangre, ese receptor le reconoce la forma a la insulina y esa insulina se une a ese receptor. Una vez que la insulina se une al receptor de membrana, ese receptor genera una vía que se conoce como vía de señalización molecular. Esa vía de señalización molecular le va a avisar a un transportador, que es el transportador GLUT4, este que vemos acá, que tiene que abrir la puerta para que ingrese la glucosa. Estas pelotitas que vemos acá en la animación son la glucosa. Si yo tuviera que describirlo de una forma más didáctica, tengo que decir que la insulina es la llave. No, la insulina es el dedo que va a tocar el timbre. Que el receptor de membrana es el timbre que envía una señalización que va a ser el ruido que hace el timbre. Que el GLUT4 va a ser el mayordomo que va a ir con la llave a abrir la puerta para que la glucosa pueda entrar. Entonces volvemos. Si yo lo tengo que describir fisiológicamente, la insulina se une al receptor de membrana, el receptor de membrana envía una vía de señalización molecular, la capta el GLUT4 se va a la membrana plasmática y abre la puerta para que la glucosa termine entrando en la célula. Una vez que la glucosa entra en la célula, se produce el fenómeno de ruptura de la molécula de glucosa adentro en el citosol, que ¿cómo se llama? Glucólisis. La glucólisis. A partir de ahí se produce la glucólisis y todo el mecanismo que ustedes ya conocen. ¿Está? Bueno, esa es la fisiología. La fisiopatología de la diabetes se puede dar, es un poco más compleja y se puede dar de varias formas. Y hay, en realidad, no literalmente siempre va a ser diabetes, sino que hay formas en las que la diabetes se va a manifestar. Y puede ocurrir que el receptor de membrana de la insulina no la reconozca la insulina. Es decir, la insulina venga, quiera entrar, quiera conectarse, como vemos ahí en la animación, con el receptor de membrana y el receptor de membrana no la conecte, no la meta. El receptor de membrana se resista a reconocer a la insulina. Y síganme, si el receptor de membrana se resiste a reconocer la insulina, ¿cómo se llamará la patología? Resistencia a la insulina. Correcto, resistencia a la insulina. Esa es la resistencia a la insulina. La diabetes se va a dar porque la cantidad de glucosa en sangre está elevada, muy elevada. Una de las causas por las que puede sostenerse elevada en el tiempo es porque el receptor de insulina no reconozca la insulina
entonces nunca se genera la vía de señalización molecular para que el GLUT4 le abra la puerta. Entonces la insulina no entra, yo sigo comiendo y meto insulina, meto glucosa, perdón. Y así la glucosa se mantiene elevada. Bien, el exceso de glucosa, ¿a dónde va a ir? Si no entra a la célula muscular, va a ir al tejido adiposo. Pero, ¿qué sucede? Que la insulina no solo está en el tejido muscular, la insulina la tengo también en el tejido adiposo. Entonces la glucosa no entra ni al adipocito ni entra a la célula muscular y empieza a juntarse en sangre. A partir de que la glucosa se junta en sangre, empieza a haber unos fenómenos que se los cuento pero no importa, no los tienen que saber, y es que hay algunas células del organismo que no necesitan de la insulina para que la glucosa se meta adentro. Y así empieza a verse en el diabético, cuando tiene la glucemia alta durante mucho tiempo, afectación de otros órganos. Uno de ellos es el ojo, por eso el diabético a veces puede sufrir de ceguera, porque la glucosa comienza a generar en la retina algo que se llama sustancias algodonosas, empieza a dañar la retina y conduce a la ceguera. También afecta a las terminales nerviosas. Entonces, cuando tengo ese diabético tiene la glucemia muy alta, afecta a terminales nerviosas sensitivas. Si son sensitivas, ¿qué es lo que no va a sentir ese diabético? Vamos. Dolor, Facu. Dolor, no va a sentir dolor. Y el problema del diabético es que a veces se corta el pie o se pincha con una espina, siempre generalmente es en la planta del pie. Y no siente el dolor, porque tiene como consecuencia de la diabetes, esto que yo les acabo de comentar, que se denomina neuropatía diabética. Ese nervio sensitivo tiene una neuropatía diabética, no tiene sensibilidad. Entonces el diabético se corta la planta del pie, no siente dolor y esa planta del pie empieza a infectarse, se le hace un agujero, la infección le llega al hueso, se agarra una osteomielitis, hay que cortarle el dedo gordo, si sigue hay que cortarle el resto del pie, si sigue hay que cortarle la mitad de la pierna, si sigue hay que cortarle la pierna entera. Porque empiezan a través de lesiones que no sienten a sufrir, a infectarse, a sufrir infecciones que muchas veces les compromete el hueso. Cuando la infección les compromete el hueso, es cuando el diabético hay que cortarle la patita, hay que cortarle el dedo o hay que cortarle el pie, ¿no? Ese es el fenómeno. Entonces nosotros ahí tenemos uno que es resistencia a la insulina, ¿no? Que es una de las que nos va a provocar la diabetes. Perdón, ¿Estamos Facu, seguros? quizá lo Sí, vas a presentar más adelante, pero te aporto y decime si no estoy confundido, esa es la diabetes tipo 2. esa es la diabetes tipo 2. La- Bueno, ahora progreso con cómo llego a la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 también es una glucemia muy elevada, es decir, ambas son diabetes. Pero el problema de la diabetes tipo 1 no es que que el receptor de insulina, a ver que vuelvo para atrás, no es que el receptor de insulina no reconoce la insulina. La diabetes tipo 1 el problema es que el páncreas no libera la insulina. Entonces nadie se une al receptor para generar la vía de señalización molecular. Entonces, en la diabetes tipo 2, que es la que vamos a ver nosotros como profesionales del deporte, la, la insulina no es reconocida por el receptor. Pero en la diabetes tipo 1, el páncreas directamente no libera insulina. Si el páncreas no libera insulina, ese tipo va a requerir de la inyección de insulina. Ese tipo va a depender de que le inyecten insulina. Entonces, ¿cómo va a llamarse esa patología o cómo va a ser ese paciente? Insulino dependiente. Insulino dependiente o insulino requiriente. Bien, perfecto, excelente. Ese progresa a la insulina, a la diabetes tipo, ese es la diabetes tipo 1. Pero ¿qué pasa? Acá ocurre algo muy importante que a veces estos pacientes no contemplan. La insulina la liberan las células beta del páncreas. La libera el páncreas, no importa qué célula, una célula que se llama célula beta. Pero la insulina la libera el páncreas. Si la insulina no es reconocida por su receptor, la glucosa va a estar siempre alta.
El páncreas, ¿cuándo libera insulina? El páncreas libera insulina cuando detecta que hay mucha glucosa en sangre. Ahora, si el páncreas libera insulina porque hay glucosa en sangre, pero la insulina no es reconocida por el receptor, el páncreas va a seguir liberando insulina porque la glucosa está siempre alta. Y el páncreas no debe liberar insulina todo el día, todo el tiempo. El páncreas debe liberar insulina solo, sobre todo en los momentos postprandiales. ¿Qué significan postprandiales? Postprandiales es después de comer o cuando nuestra célula muscular necesita meter la glucosa, aunque durante el ejercicio entra por otro mecanismo también la glucosa. Pero cuando yo no tengo la glucosa alta, la glucemia está en valores normales, el páncreas descansa. Las células beta del páncreas quedan descansando. Ahora, si mi célula no reconoce la insulina, el páncreas no descansa. La glucosa nunca va a entrar a la célula, siempre va a estar alta y el páncreas siempre va a estar tirando insulina al torrente sanguíneo. El problema de que el páncreas siempre esté liberando insulina es que las células beta del páncreas se agotan. Hay un momento en que no tiran más insulina, no largan más, porque no tienen, porque están reventadas, porque están cansadas, porque están agotadas. Hasta que en ese momento en que están agotadas, liberan muy poquita insulina. Pero llega un momento en que ese agotamiento de las células pancreáticas genera la falla de esa célula. Y ese páncreas ya no libera más insulina. Ese tipo se va a transformar en un diabético tipo 1. Pasa de una diabetes tipo 2 a una diabetes tipo 1. Ahora, generalmente la diabetes tipo 1 es de nacimiento. Alguien nace con diabetes tipo 1. Para adquirir diabetes tipo 1, primero tengo que haber tenido la diabetes tipo 2. ¿Me siguen ahí? Bien. El que nació con diabetes tipo 1, listo, inyecta insulina, se hace insulino dependiente, insulino requirente, y la insulina va inyectada, que se utiliza insulina, hay insulina sintética e insulina de porcina, de chancho, bovina. Esa insulina inyectada va al torrente sanguíneo, se une con el receptor de insulina y mete la glucosa adentro. Listo, se solucionó. Pero el que fue diabético tipo 2 no se cuidó nunca, reventó al páncreas, va a necesitar insulina, pero va a tener un problema grave. Es que le va a meter insulina, pero igual sus receptores de membrana se van a ver dificultados para reconocer esa insulina. Entonces ese tipo tiene un doble problema, lo cual es bastante complicado y requiere ya pasar a dónde, pasar a la medicación. ¿A qué tipo de medicación? A una medicación que se llama hipoglucemiante. Son medicaciones que hacen que el receptor de membrana se haga un poquito más sensible, se sensibiliza a la insulina y permite meter un poquito más de glucosa. Pero tiene que vivir básicamente con esos hipoglucemiantes, tiene que vivir medicado. Pero bueno, para eso entramos nosotros acá con la actividad física. Pero bien, básicamente en esta diapositiva lo que quería describir es esa fisiología y fisiopatología. ¿Está claro? Tiene que quedar claro cómo entra la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Están claros los tres conceptos? Sí, dígame. Sí, Facu, claro, claro. Bueno, Sí, Facu. voy a pensar que no están, que se fueron. Estamos. ¿Cómo llego al diagnóstico de glucemia? Es fácil, así como compré un aparatito de lactato, pueden comprar un aparatito de glucemia. Por lo general, cuando ustedes tienen que atender a alguien que dice, che, mira, yo vengo a entrenar y soy diabético, ese diabético ya tiene el aparatito, ya tiene las tiras reactivas, ya tiene todo. Y se lo da la obra social. Entonces, ese tipo se va a controlar. Y si ustedes le piden el aparato, como le van a sobrar tiras reactivas, hasta van a poder jugar con el entrenamiento e ir viendo cómo responde la glucosa. Eso está muy bueno. Cuando el diabético que tiene el aparatito, se lo piden y entran a pinchar y a sacar y dice, yo lo he hecho. Y vos decís, che, hago entrenamiento de la fuerza con vaciamiento de glucógeno muscular. Y mido la glucosa en sangre antes y la glucosa después. Lo he hecho yo, por eso se los comento. Si yo vacío glucógeno muscular, ¿quién va a llenar el glucógeno muscular?
La glucosa en sangre. La glucosa en sangre. Entonces yo ahí ya tengo una estrategia. Entrenamiento de la fuerza, pero de la fuerza que coma glucógeno. Que coma glucógeno y va a agarrar el aparatito, mido la glucemia antes, la mido a los 40 minutos del entrenamiento de la fuerza y veo si ese entrenamiento de la fuerza me sensibilizó de insulina para meter glucógeno, glucosa adentro de la célula muscular. Y lo mismo lo puedo hacer con la actividad aeróbica. ¿A qué intensidad voy a hacer esa actividad aeróbica si lo que yo quiero meter es glucosa? ¿En fase 1, en fase 2 o en fase 3? Tendría que ser un Hace 2, 3, en fase 2. En fase 2. 2. Pues, Sí. la 3, acordate Marisol, que es glucógeno muscular. La 3 yo ya tengo glucógeno, estoy ocupando por una cuestión de potencia energética. En cambio en la fase 2 tengo glucógeno muscular, pero tengo más glucosa sanguínea. Entonces, si yo tengo que planificar con un diabético un entrenamiento que me sensibilice el receptor de insulina o que me meta glucosa dentro de la célula, voy a optar por el entrenamiento de fuerza con estas características y por el entrenamiento de resistencia en fase 3. Ahora bien, al que viene con 120 kilos y diabetes, no lo voy a poder ir a correr en fase 3. ¿Qué opción de entrenamiento podría elegir? Si yo quiero que gaste glucosa. Hit. Puedo poner un hit. Un HIIT, exacto. No un HIIT al mango, pero un intermitente metabólico. Un intermitente que la velocidad medianamente con pausa de descanso me implique que consuma glucosa. Un HIIT de muy alta intensidad me va a consumir glucógeno. Nosotros necesitamos que nos consuma glucosa. Bueno, va a tener el aparatito, pero si no se los compran ustedes, o si se compran el de lactato, como hablábamos la vez pasada, ese mismo de lactato ya tiene las tiritas, no sé si lo hablábamos con ustedes, pero el de lactato tiene ese modelo de aparato que yo tengo, el de Roche, mide glucosa, lactato, triglicéridos y colesterol, mide las 4 cosas. Entonces compran el reactivo y si tienen que controlar a un diabético que va con ustedes durante el ejercicio, lo pinchan y lo controlan. Y de paso se practica y se aprende. ¿Cómo llego al diagnóstico de diabetes? Una glucemia al azar mayor a 200 miligramos por decilitro, más algún síntoma de diabetes. ¿Qué significa una glucemia al azar? No le voy a pedir que esté en ayunas. En cualquier momento del día, si yo a una persona le mido la glucosa y me da más de 200, voy a sospechar diabetes. Si además de 200 tiene síntomas, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Anótenselo por ahí. Son las 3P. 3P. Polidipsia, que significa mucha sed. Polifagia, que significa mucho hambre. Y muchas veces pérdida de peso, porque la glucosa no entra a ningún lado. Las 3P. Si tengo algún síntoma de polidipsia, mucha sed, polifagia, mucho hambre o pérdida de peso, sumado a la glucemia al azar, puedo confirmar una diabetes. Si al azar tiene más de 200, solo voy a sospechar una diabetes. Ahora bien, si esa persona se clavó un Rochelle o una Selva Negra, no le puedo medir glucosa dentro de las 2 horas o dentro de la hora, porque esa glucosa va a estar elevada. Tengo que esperar por lo menos que pase una hora para medírsela, porque si no, sí puede ser que me dé más de 200. Entonces yo ya tengo un criterio de diagnóstico. Otro criterio de diagnóstico, el más común de todos, que es el que todos conocemos, es la glucemia en ayunas, que es la que nos hacen cuando nos vamos a sacar sangre y el médico nos pide glucemia en ayunas. Vamos sin desayunar al laboratorio, nos sacan sangre y nos miden esa glucemia. Esa glucemia en el laboratorio o medida por ustedes con el aparatito, si da más de 126 miligramos por decilitro, esperen un segundo. Espérenme, chicos. ¿Puedes cortar esto? ¿Qué es esto? Una tarjeta. Sí. Cerrá la puerta. Si en ayunas la glucemia me da más de 126, es diagnóstico de diabetes. Después tengo otra. ¿Ustedes escucharon hablar de la prueba de tolerancia oral a la glucosa? ¿O alguna vez algún conocido se lo hicieron? Es una prueba que cuando tenemos dudas
con la glucosa en ayunas, por ejemplo, la glucemia en ayunas está entre 110 y 126, se considera glucemia basal alterada, porque en realidad la glucemia tiene que estar abajo de 110, síganme, la glucemia tiene que estar abajo de 110. Si está entre 110 y 126, se la considera glucemia basal alterada, esta que está acá abajo, glucemia basal alterada. Cuando da glucemia basal alterada, miden la glucemia y hay alguien que dice, che, tengo 115, y no, tiene que tener menos de 110. Ahora, 115 diabetes, no, tiene que tener 126. ¿Qué hace el médico cuando la glucosa da más de 110 y menos de 126? Da un diagnóstico de glucemia basal alterada. Entonces lo que hace es, lo cita al paciente, le da de tomar 75 gramos de glucosa en un vaso de agua y le vuelve a tomar, a las 2 horas, le vuelve a tomar la glucosa. Si a las 2 horas esa glucosa está arriba de 200, entonces tiene diagnóstico de diabetes. ¿Por qué? Porque cuando yo ingiero algo con mucha cantidad de glucosa, al cabo de una hora, mi insulina ya tiene que haber metido la glucosa dentro de la célula y la glucemia tiene que haber bajado. Si al cabo de una hora o 2 horas la glucemia no bajó de 200, entonces esa persona tiene glucemia basal alterada. Tiene algo que se conoce como prediabetes. ¿Ven? Acá está, prediabetes o intolerancia a la glucosa. Esto es prediabetes. Entre 110 y 126 con la prueba posterior es prediabetes. Glucemia, entonces tenemos 3. Glucemia al azar, mayor de 200, más síntomas, es diabético. Glucemia en ayunas, mayor a 126, es diabético. Glucemia tras la ingesta oral de glucosa, mayor a 200, es diabético. Son los 3 casos en los que ese sujeto va a ser diabético. ¿Alguna pregunta, chicos? Facu, sobre esto no, pero ¿qué nos podrías contar vos sobre la hemoglobina glicosilada? Ahora, ahí vamos con eso, ahí vamos con Ok. eso. ¿Por qué me lo preguntás, Juan? ¿Dónde salió el tema? No, porque lo vimos en salud. ¿Qué les dije? ¿Qué vieron? Diabetes. Ah, ya sé, pero ¿qué vieron de la glucemia basal alterada? No, era en casi todos los estudios científicos de investigación, era como el parámetro que tenían de medida para saber bien. si un entrenamiento había dado su fruto o no. Está bien, está bien. Por lo medio de los últimos 3 meses, puede ser, Facu. Sí, es la de los últimos 3 meses. No, les preguntaba porque había un trabajo que habían hecho unos docentes de la UNRAS de investigación y en ese trabajo evaluaban la glucemia en ayunas. Entonces en algún momento yo había leído el trabajo y les había comentado que no tenía rigor, que vos para saber si funcionaba o no funcionaba tenías que tomar la hemoglobina glicosilada. Entonces te pregunté, Juan, ¿de dónde lo había sacado? Pues sospechaba que había sido por eso. Me parece que era un estudio de Joaquín, no me acuerdo si Joaquín o el Fede, y evaluaban glucemia en ayunas y cuando hablamos yo les dije que tenía que ser la glicosilada, no la del ayuna. ¿Por qué? Porque los pacientes son unos mentirosos. Saben que se tienen que hacer el estudio y 5 días antes los vagos no comen nada dulce, entonces la glucosa le da normal. Pero cuando le haces la glucemia basal alterada, ahí te das cuenta que los vagos te estuvieron mintiendo los últimos 3 meses. Bueno, acá les pongo algunos datos muy interesantes. El 65%, y esto es un número altísimo de los diabéticos, se mueren por enfermedad cardiovascular. Pero hay más prevalencia en mujeres que en hombres. El doble de prevalencia de mujeres que en hombres. O sea que la diabetes no es solamente la glucosa, la diabetes que no se controla termina con una muerte por enfermedad cardiovascular, porque uno de los órganos blancos, yo les dije que era el ojo, también es el riñón, también es el páncreas, también es el corazón. ¿Cuáles son los factores predisponentes para diabetes? Básicamente son 2. Uno tiene que ver con la edad, que son todos los mayores de 45 años, con un IMC
con un índice de masa corporal mayor a 25, ese tiene predisposición para convertirse en algún momento en diabético. Ahora bien, si yo me llega a mí como al gimnasio, como alumno, como deportista, como fuere, lo que fuere, ese sujeto y dice, no, mira, yo soy nadador máster. En el nadador, el que tiene un poco de sobrepeso todavía puede nadar fuerte, el que tiene obesidad puede nadar fuerte todavía, sobre todo si fue nadador en la infancia. 45 años, ustedes calculan el índice de masa corporal, o 50 años, que es la edad que yo tengo, y el índice de masa corporal les da mayor a 25. ¿Qué objetivos se van a plantear, además del competitivo, ustedes con ese sujeto? Disminución de peso. Claro, pero ¿qué? ¿A través de qué? ¿De ver que bajó qué? Las grasas. No, La grasa, sí. no, pero en el factor predisponente, ¿qué van a buscar que baje? Y el índice de masa corporal, pero la edad y la altura no la puedo tocar. La luz. Bueno, ahí va, el índice de masa corporal, porque la edad no la podemos modificar, obviamente, y tiene 45, tiene calor, no tiene 45, y ahí va para adelante, para abajo no vamos nunca más. Entonces, lo que se tienen que plantear como objetivo, por más deportista que sea, es disminuir el índice de masa corporal. ¿Alguien se acuerda la fórmula del índice de masa corporal? Peso dividido altura al cuadrado. Exacto, ¿la altura se la voy a poder modificar? No. Entonces me queda esto que ustedes sí dijeron al principio, pero yo quería que digan índice de masa corporal, solo puedo modificar su peso. Ahora bien, ustedes recordarán de sarcopenia que existía un tipo de obesidad que era la obesidad sarcopénica, ¿estamos de acuerdo? Donde yo veía que una persona estaba bien, la veía longilínea, los perímetros de sus segmentos corporales eran normales, pero resultaba que si yo le hacía una tomografía tenía infiltración grasa adentro. Entonces el índice de masa corporal sirve, nos da una guía, pero no nos tenemos que casar tampoco con el índice de masa corporal. Nos sirve para estadificar con cierto criterio a un paciente. Pero puede ser que a mí me dé 25 y en realidad ese tipo no tenga obesidad porque tiene gran contenido de masa muscular. O puede ser que a mí me dé 22 y ese tipo no tenga gran contenido de masa muscular y tenga cierto contenido de masa grasa. Entonces, el índice de masa corporal no es taxativo, pero es una guía que nos sirve, que sigue siendo importante, ¿está? Y el otro es el índice de masa corporal de 25 o más, o sea, un índice de masa corporal de obesidad, sin importar qué edad tiene, y otros factores de riesgo como el sedentarismo, que aquí entra como un eje transversal, antecedentes familiares, que yo tenga padre o madres diabéticos o hermanos diabéticos, que sean hipertensos, que tengan síndrome de ovario poliquístico, que tengan GBA, es la glucemia basal alterada, es decir, que la glucemia en ayunas le dé entre 110 y 126, ya es uno de esos factores de riesgo, o que tengan la intolerancia a la glucosa. Bueno, estos juntos, el IMC mayor a 25 más los factores de riesgo, son factores predisponentes para progresar en diabetes. Y progresar en diabetes es factor predisponente para enfermedad cardiovascular. Y enfermedad cardiovascular es factor predisponente para muerte por infarto. Ahora bien, ¿cuáles serán los objetivos de la actividad física? Algo ya más o menos mencionamos. Uno de los objetivos es el aumento de la tolerancia a la glucosa. ¿Quién va a tolerar la glucosa? ¿Qué implica la tolerancia a la glucosa? Y esos órganos que se alteran cuando hay una glucemia alta. Sí, sí, implica, la tolerancia a la glucosa implica que esos órganos metan la glucosa dentro, ¿tá? Que la metan. Que no la metan, que les cueste meterla, es una clase de intolerancia. El aumento de la sensibilidad se dará por quién. Por la insulina. Bueno, el aumento de la sensibilidad y la disminución de la resistencia a la insulina, ¿en quién va a estar enfocado?
¿En qué órgano, en qué partecita? ¿Quién? Ahí en los músculos durante el ejercicio. Está bien, pero ¿quién es el El que... páncreas. ¿Cómo, No. Marisol? El páncreas. No, el páncreas la libera. ¿Quién la Los recibe? receptores. Los receptores. Ah. La actividad física me mejora la sensibilidad del receptor a la insulina. Eso está recontra archi comprobado, no caben dudas de eso. Y el otro objetivo será la disminución, acá sí entra, de la hemoglobina glicosilada. Una hemoglobina glicosilada normal está en 5.
Facu, tengo Sí, una pregunta rápida sobre parte del inicio. Vos decime. dijiste que para llegar a diabetes tipo 2, tipo 1 sí o sí tiene que pasar por la diabetes tipo 2, digamos. O yo entendí mal. No, no sí o sí. Yo dije que hay dos formas. Que un diabético tipo 2 por agotamiento de las células beta del páncreas, se convierta a tipo uno o que ese sujeto de nacimiento nace con una diabetes tipo uno. Ok, me había quedado estoy dando vuelta. La mayoría, cuando va a encontrar una persona con diabetes tipo uno generalmente la tiene desde chico y ya se manejan solos con insulina, se inyectan solos. Antiguamente llamado infanto juvenil, digamos. Claro, es la diabetes infanto-juvenil, sí, es la tipo uno, exacto. Bueno, sigo que nos queda un poquito de esta y después pasamos a síndrome metabólico. Entonces, decíamos que los objetivos eran esos, y uno de ellos es la disminución de la hemoglobina glicosilada. Hablando, algo que ya les adelanté de la hemoglobina glicosilada, no es que la hemoglobina glicosilada, algunos dicen, es el promedio de la glucosa de los últimos 3 meses, no es tan así. Lo que me dice la hemoglobina glicosilada es cómo fue el comportamiento de ese sujeto, o cómo fue el comportamiento de la glucosa de ese sujeto de los últimos 2, 3, 4 meses aproximadamente. Por eso la hemoglobina glicosilada generalmente el médico la pide trimestralmente. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada es justamente una de esas proteínas, hemoglobina, que tiene adherida parte de una glucosa que no se desprende tan fácilmente en un día. No es como la molécula de glucosa que ingresa directamente a la célula muscular. No, está agarrada a la hemoglobina y tiene una vida media bastante larga. Entonces nos permite a los médicos predecir cuál fue el comportamiento relativo de la glucemia de los meses anteriores. La hemoglobina glicosilada normalmente está en 5.5, 5.6, 5.7. Una hemoglobina glicosilada arriba de, yo no recuerdo ahora, creo que era arriba de 6,5 o arriba de 7,5, me parece que era arriba de 7,5, me hacía sospechar un problema de desprendimiento de la glucosa o un problema de posible diabetes de los últimos meses. Más que nada, ¿para qué lo usa el médico? Para saber cómo fue el comportamiento. Por Facu, esto que yo les digo, y espera, una... ahora voy. Espera. Por esto que yo les digo, de que el paciente siempre miente. El paciente que se va a hacer nosotros mismos nos tenemos que hacer los más grandes sobre todo, un laboratorio el lunes a la mañana y seguro que el sábado no comimos dulce, nos cuidamos, comimos menos, el domingo también nos pegamos, porque queremos llegar al laboratorio y que todo nos dé bien. Pero la hemoglobina glicosilada nos delata, no hay forma de engañarlo. Sí, que me iban a preguntar. No, te quería consultar que si en una persona normal esa glucosa adherida a la hemoglobina, eh, cuando se le imparte un entrenamiento muy intenso, se desprende y se utiliza. O por... No, porque la glucosa está dando vuelta en sangre y va a entrar directamente. La hemoglobina glicosilada, vos no la utilizás, no es que la hemoglobina está transportando una glucosa que la va a soltar como si fuera el oxígeno. Siempre hay como parte de la glucosa adherida a la hemoglobina que se va degradando con el tiempo y lleva un tiempo para poder desprenderse. Siempre hay prendido, pero hay prendido eso que yo le digo, 5,6 miligramos por decilitro de hemoglobina. Eso sería lo que deberíamos tener siempre, normalmente ahí adherido, pegadito. Bueno, los objetivos de la actividad física que ya se los mencioné recién y acá les comento, hay un estudio que respecto del entrenamiento de la resistencia indica que los que están físicamente activos sin necesidad de ser un atleta corredor de maratón, simplemente por estar físicamente activos, en ayunas registran siempre una menor cantidad de insulina. ¿Por qué registran una menor cantidad y una mejor respuesta a la sobrecarga de glucosa?
¿Por qué una menor cantidad de insulina, que es lo que marca acá y no de glucosa? Porque está tan sensibilizada la célula de ese sujeto, sobre todo la muscular, en sus receptores para captar insulina y meter glucosa en la sangre, que con muy poquita insulina ya generan esa vía de señalización molecular para que el GLUT4 meta la glucosa adentro, con muy poquita cantidad de insulina. Eso porque están muy sensibilizados. Como requiere muy poquita cantidad de insulina, la insulina que se encuentra en ayunas en plasma es muy baja. Eso significa que las células beta del páncreas no están trabajando con la maquinaria full, trabajan muy relajadas. Entonces sobra célula beta todavía. Bueno, y el segundo punto es que el aumento del consumo de glucosa, pues que se da un aumento del consumo de glucosa a nivel muscular. Esto es con el entrenamiento de la resistencia. Pero bueno, en realidad se ha encontrado que con el entrenamiento de la fuerza también sucede. Hay un estudio que le hemos contado, creo, que hicimos con el Rodri respecto del perfil de laboratorio de 21 sujetos, creo que eran, con el entrenamiento concurrente de fuerza y de resistencia, en donde hemos encontrado que ha bajado levemente la hemoglobina glicosilada y también la glucosa en ayunas de esos sujetos. En ninguno dosamos insulina porque no se nos ocurrió. Pero el entrenamiento de resistencia va a sensibilizar al receptor de insulina. El entrenamiento de fuerza va a obligar a meter más cantidad de glucosa en la célula para reponer glucógeno muscular. Y ambos entrenamientos concurrentes van a potenciar ambos beneficios que ocurren individualmente. ¿Qué quiero decir? Que con el entrenamiento concurrente, el entrenamiento de fuerza ya mete glucosa dentro de la célula muscular y va a meter mucha más el de la fuerza. Y el de la resistencia, de por sí solo, sensibiliza al receptor de insulina, pero si es concurrente, lo sensibiliza la resistencia todavía más. Después podremos discutir si la concurrencia afecta el AMPK, el MPK afecta a la mTOR, no lo afecta, bueno, ese es otro tema, pero hay una cierta metodología de concurrente que, bueno, nosotros no la vamos a ver en esta carrera, que se ha encontrado que potencia el MK y potencia el mTOR, y la MK no va a inhibir al mTOR. ¿Vieron alguna vez algo de MK y mTOR o no? ¿O lo han escuchado? No, no, Facu. Bueno, listo, entonces el próximo presencial, recuérdenmelo, así hablamos de eso para que por lo menos se reciban sabiéndolo, que es importante y muy interesante, sobre todo porque, como yo siempre digo, se habla mucho ahora en redes sociales. Y lo otro, que esto es muy importante, que yo pongo acá en verde, es que la sensibilidad a la insulina podría durar hasta 2 días, lo que nos da una pauta mínima a la hora de tener que planificar la actividad física. Una persona que me dice, yo quiero hacer actividad física porque soy diabético y dentro de los objetivos, bueno, él no le va a decir de objetivo sensibilizar la insulina, va a decir, soy diabético y me mandaron a hacer actividad física y voy 2 veces por semana. ¿Sería efectivo? Sí, la verdad que sería efectivo, pero si yo quiero sostener la sensibilidad a la insulina en el tiempo, fíjense que la sensibilidad me puede durar hasta 2 días, por lo cual yo por lo menos debo planificar la actividad física con no más de 2 días de pausa en el medio. Si viene el lunes, y lo tengo que ver de nuevo por lo menos el jueves. Y si vino el jueves, lo tengo que ver por lo menos de nuevo el sábado o el domingo. Por supuesto que el domingo no vamos a lograr, estoy tratando de ser gráfico. Pero lo que implica que esa persona, no, tiene que venir por lo menos 3 veces por semana, tiene que hacer la actividad física. El lunes, pausa, queda sensibilizada a la insulina. El miércoles le meto de nuevo. Pausa el jueves, queda sensibilizada a la insulina. El viernes le meto de nuevo. Pausa de los 48 horas, sábado y domingo, queda sensibilizada a la insulina y el miércoles le vuelve a dar duro. ¿Tá? Ese sería el planteamiento ideal. No sería tan ideal martes, miércoles y viernes, porque me quedarían 3 días donde un día yo perdí esa sensibilidad a la insulina que gané con la última sesión de ejercicio. Las adaptaciones fisiológicas
más importantes inducidas en pacientes tipo 2 son, bueno, la sensibilidad a la insulina con el entrenamiento de la resistencia. Lo que se ha encontrado es un beneficio a nivel de los costos para los sistemas de salud, porque esos sujetos, que es lo que planteamos nosotros en ese trabajo que investigamos con el Rodri, que ayer nos avisaron que nos publicaron otro más, después se los pasamos. Es que dejan de consumir medicamentos. Y en la Argentina, sobre todo, en la Argentina, los medicamentos para diabéticos en hospitales los pagamos nosotros, el sistema de salud, somos todos, ¿no es cierto? Todos bancamos ese sistema de salud. Y el costo en diabéticos del sistema de salud es terriblemente grande. Y el otro beneficio muy importante es que aumenta los transportadores GLUT4. La insulina se va a unir al receptor. El receptor va a generar la vía de señalización molecular, pero la cantidad de mayordomos que van a ir a abrir puertas en la célula son muchos más los GLUT4. Entonces, el pool de glucosa que va a entrar a la célula por unidad de tiempo va a ser muchísimo más grande. Si yo tengo que cerrar diciendo cuáles son todos los beneficios desde el punto de vista fisiológico, es sensibilidad del receptor de la insulina a la insulina, disminución de la secreción de insulina por el páncreas y aumento de los transportadores GLUT4. El ojo tiene transportadores, tiene otro transportador, creo que era el GLUT2, que no requiere de insulina para meter la glucosa. Por eso el diabético puede progresar a ceguera, porque la glucosa entra solita, no necesita insulina que le diga, che, vení que yo te voy a meter. No, si está, se mete. Bien, ¿alguna pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Y el cerebro, Facu? El cerebro mete glucosa. Dame un segundo. Así no me miran toda la pantalla. El cerebro mete glucosa por dos mecanismos. El cerebro mete glucosa con ayuda de la insulina, pero en actividad física el cerebro mete glucosa con ayuda de la insulina, pero también hay un mecanismo por el cual puede meter glucosa en forma directa. No necesariamente el cerebro requiere de la insulina en actividad física para meterla en el astrocito, en sus células, que consumen glucosa el cerebro. Y la célula muscular también usa insulina, pero en actividad física la célula muscular también mete glucosa por otro mecanismo, que es un mecanismo mediado por el calcio, que bueno, no da para que se lo explique ahora, pero se lo explico el próximo encuentro presencial. Son los dos mecanismos que meten glucosa. Por eso alguien que tiene una insuficiencia pancreática, el páncreas, las células beta del páncreas se van agotando. Pero hay un momento en donde quedan muy poquitas células que liberan algo de insulina y eso se lo conoce como luna de miel. Periodo del... yo siempre confundo, no me acuerdo si es periodo de luna de miel o periodo de miel, creo que es periodo de miel, donde la actividad física favorece el ingreso de glucosa a la célula mediada por el calcio sin requerir que el páncreas esté liberando cantidad de insulina. Bueno, con el cerebro pasa algo parecido. ¿Por qué viene la pregunta, Juan? ¿Lo hablaron en salud? No, porque sé que el cerebro funciona a base de glucosa. Sí. Bueno, ahora bien, pasamos al síndrome metabólico. ¿Todos ven la diapositiva? Bien. Si se acaba esto, chicos, les dejo grabado el último pedacito o lo dejo de alguno de los videos ya en el campus. El síndrome metabólico es la sumatoria de una cantidad de enfermedades asociadas. En realidad es la sumatoria de una cantidad de complicaciones. Esto es pregunta de examen. Cuando ustedes vengan a rendir el final, yo les diga, ¿qué es el síndrome metabólico? Ustedes me tienen que decir, es la suma de las complicaciones de obesidad, diabetes, hipertensión y dislipemia. Anoten porque es pregunta de examen. Clavada que es pregunta de examen. Ahora fíjense, que el que tiene síndrome metabólico tiene obesidad, tiene diabetes, tiene hipertensión y tiene alterado el perfil lipídico, la cantidad de grasas, el colesterol. Ese tipo es una bomba de tiempo.
el que tiene síndrome metabólico, en cualquier momento se caga muriendo. El síndrome metabólico no es algo que se dice, che, bueno, mira, yo estoy más gordo, debo tener síndrome metabólico. No, si tengo síndrome metabólico, estoy al horno. Tengo que empezar a atender todos estos factores que me llevan al síndrome metabólico porque exploto en cualquier momento. Eso es algo difícil que no se entiende. Les cuento otra cosa. Nosotros hicimos con el Rodri en el laboratorio, hicimos 2 trabajos de investigación vinculados a la salud. La verdad que nos interesa poco, pero necesitábamos hacerlo para poder meter los primeros trabajos de investigación en el Colegio de Médicos, en la revista del Colegio de Médicos, y a partir de que entren 2 publicaciones y tengamos el antecedente, poder empezar a investigar directamente en entrenamiento deportivo, que ahora estamos con los ciclistas. El primer trabajo fue el entrenamiento concurrente y las consecuencias sobre el perfil lipídico en sujetos mayores de 50 años. Y el segundo trabajo, que lo sacamos de la misma investigación, son los efectos del entrenamiento concurrente sobre la composición corporal. Los 2 salieron publicados en la revista de médicos. Normalmente cuando se genera un trabajo de investigación, los que lo leen contactan a los investigadores siempre para informarse porque surgen preguntas, cosas interesantes. A nosotros, la revista es la revista del Colegio de Médicos. Ningún médico nos preguntó por el trabajo de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no sé si al médico le interesa realmente abordar los beneficios de la actividad física sobre toda esta clase de patologías. O bien, tenemos que sospechar que los médicos le falta tanta formación en fisiología del ejercicio, en entrenamiento deportivo, por supuesto, pero la fisiología del ejercicio es fisiología, por lo menos la deberían saber. Tanta información que ni siquiera, no sé, les llama la atención preguntar los beneficios, porque en realidad todos los médicos clínicos que atienden síndrome metabólico deberían interesarse por lo menos en el trabajo y decir, che, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es? ¿Qué significa entrenamiento concurrente? ¿Cómo se planifica? ¿Cuáles son los conceptos? Porque tengo un paciente al que le voy a sacar la medicación, simplemente. Bueno, la suma de todas estas complicaciones, obesidad ya la hemos visto, diabetes la terminamos de ver recién, hipertensión, creo que lo vimos cuando vimos sistema cardiovascular y ejercicio, pero si no lo vimos, la hipertensión es bastante sencillo porque es una tensión arterial que ejerce la sangre contra las paredes que es mayor a 120 milímetros de mercurio. De 120 a 140 es prehipertensión, igual que la diabetes. Y las dislipemias son las alteraciones en el perfil lipídico en sangre, que son triglicéridos, colesterol, ácidos grasos libres. Los triglicéridos, ¿dónde los encontramos? Masa grasa. En la masa grasa. En la sangre, ¿Dónde, Tomás? en la grasa, acumulada en la grasa y en la sangre. En la sangre no los tenemos que encontrar. Los triglicéridos no tienen que estar en la sangre. Están en el triglicérido muscular y triglicérido del adipocito. El tema es que cuando vamos a un laboratorio y siempre hay algo de triglicérido en sangre, pero no deberían estar así. Cuando el laboratorio nos da triglicérido es porque algo que tiene que estar adentro de la masa muscular o adentro del tejido graso está dando vuelta en sangre. Eso es parte del perfil lipídico. El colesterol también va a estar en sangre, pero todos tienen valores que los tenemos que considerar dentro de la normalidad y que son necesarios, sobre todo esos del perfil lipídico, ¿para qué? Para construir hormonas, porque hay hormonas, sobre todo las hormonas esteroides, femeninas y masculinas, que su precursor, recuerden que es el colesterol, vienen de un colesterol. Entonces yo algo de grasa tengo que tener, pero no debería tener tanto. Y el colesterol, por ahí se habla mucho de si el colesterol en realidad es bueno o malo, que ahora que las últimas investigaciones científicas vieron que puedo tener el colesterol elevado y en realidad no pasa nada. Bueno, en realidad falta todavía más divulgación científica, más estudios científicos al respecto, pero lo que se sospecha es que yo puedo tener colesterol elevado en sangre y no significa que ese colesterol se me pegue en la pared de la arteria y provoque una placa de ateroma. Pareciera que no hay una relación tan directa entre la placa de ateroma es un colesterol pegado, y
y la cantidad de colesterol que detecto en sangre. Eso está un poquito en discusión. Pero bueno, la cuestión es que de momento no deberíamos tener un colesterol elevado por arriba del punto de corte. El ATP3 es un manual médico que nos da criterios para poder generar diagnósticos. Esperen que se me levantó la mano acá, no sé por qué, la mía. Criterio diagnóstico es un manual que dice, che, si vos tenés esto, tenés síndrome metabólico, si tenés esto, tenés hipertensión, si tenés esto, tenés diabetes. Bueno, el ATP3 define el síndrome metabólico como el conjunto de factores, lo leo, de riesgo interrelacionados entre sí de origen metabólico que parecen directamente promover el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que parecen directamente promover el desarrollo de esa placa de ateroma. La placa de ateroma, que es un pedazo de grasa que se pega en la arteria y hace que la luz de la arteria se vaya haciendo cada vez más chiquitita, hasta que en un momento no pasa sangre por esa arteria, y si la tengo en el cerebro me va a dar un infarto cerebral o una ACV, si la tengo en el corazón me va a dar un infarto cardíaco. ¿Cuáles son los criterios del ATP3 que medianamente se los tienen que tratar de saber y estudiar? Bueno, un perímetro de cintura mayor a 102 en varones o mayor a 88 en mujeres, más triglicéridos arriba de 150, más colesterol HDL menor a 40 en varones, menor a 50 en mujeres. El HDL es el colesterol bueno. Más una hipertensión arterial mayor a 130, más una glucemia en ayunas mayor a 110. Todos estos son criterios diagnósticos del ATP3 para el síndrome metabólico. Ahora, estos son criterios. ¿Cómo yo diagnostico y le digo a una persona, vos tenés síndrome metabólico? Bueno, porque del ATP3, que es la columna de la izquierda, tengo que tener de esos criterios 3 de los 5. Si de estos criterios que están acá en la columna de la izquierda, en el ATP3, tengo 3, glucemia en ayunas mayor a 110, perímetro abdominal en hombres mayor a 102 y triglicéridos mayor a 150, listo. Ese sujeto tiene síndrome metabólico. Y ustedes recuérdense que cuando yo digo que tiene síndrome metabólico es porque es una bomba de tiempo. Ya con esos 3, o puedo tener los 3 últimos, o no importa, puedo tener 3 de cualquiera de esos 5 del ATP3 y es síndrome metabólico. Y acá entran los criterios de la OMS, esperen que miro la hora, los criterios de la Organización Mundial de Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que para tener diagnóstico de síndrome metabólico tengo que tener un criterio de resistencia a la insulina más 2 de los otros 5 criterios. Y acá los describe todos. Fíjense que hay algunas cuestiones que están en común. El diagnóstico de la diabetes tipo 2, la glucemia alterada en ayunas, la intolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina disminuida. Una sensibilidad a la insulina disminuida yo la voy a detectar porque el páncreas va a estar liberando mucha insulina y en sangre la voy a tener elevada. La insulina va a estar dando vueltas sin conectarse a la célula. ¿Estamos? ¿Me explico ahí? Por eso está elevada la insulina, porque no se conecta a la célula y como hay glucosa alta, el páncreas la sigue elevando. Esos 4 primeros que están ahí, estos 4 primeros, son los criterios de resistencia a la insulina, más 2 de estos otros 5 criterios que están acá. El índice de masa corporal, la OMS lo considera. Fíjense que el índice cintura-cadera es una relación entre el perímetro de cintura y el perímetro de cadera. Los triglicéridos mayor a 150, acá coinciden la OMS con el ATP3. El colesterol HDL menor a 35 en hombres y menor a 39 en mujeres. Pero fíjense que el ATP3, que es el que más usamos en la Argentina, tiene otro número. El ATP3 dice menor a 40 en varones y menor a 50 en mujeres. Ahora yo les pregunto, ¿quién va a meter más pacientes dentro del criterio? ¿La OMS o el ATP3? No, el ATP3. Fíjense bien.
Y yo por lo que nos dijiste el otro día de que la OMS estaba Claro, cuestionada por eso mismo. es lo que le decía. Ustedes fíjense que para la OMS hay que tener menos de 35 y para el ATP3 menos de 40. Quiere decir que los que están entre 35 y 40, para la OMS tienen el colesterol normal. ¿Vamos hasta ahí? Perdón. El, el, claro, los que tienen entre 35 y 40 para la OMS está bien. ¿Me siguen o no? En mujeres, alguien que tiene menos de 50 del colesterol bueno tiene criterio. Pero para la OMS hay que tener menos de 39. Quiere decir que el que está entre 39 y 50, para la OMS está bien. ¿Qué es lo que se critica de la OMS? Que la OMS tiene criterios diagnósticos que dejan mucha gente enferma afuera. ¿Para qué? Para reducir la mayor, en general se infiere que es para reducir los gastos en salud. ¿Me explico o no me explico con esto? Nosotros en Argentina utilizamos el ATP3, tratamos de no utilizar el de la OMS, tratamos de utilizar el del ATP3. ¿Cuál es la fisiopatología de la obesidad? Fíjense ese dibujito que tiene grasa. ¿Se acuerdan cómo se llama esa grasa que está ahí como un manto adelante de los intestinos y debajo del tejido subcutáneo? ¿Qué nombre tenía? O mental. La grasa mental, exacto. Esa es la grasa mental. Esa grasa, sobre todo esa grasa, va a secretar mucha cantidad de citoquinas. Las citoquinas del tejido grasa se llaman adiponectinas, adipocitoquinas, adiponectinas, que tienen una cualidad en particular, son antiaterogénicas. Esa grasa está buena porque evitan que se forme colesterol, evitan que se forme colesterol. Pero si hay mucha grasa a nivel del intestino, esa grasa mental va a disminuir. Sin embargo, esa es una grasa que está en equilibrio, porque por un lado evitan que se forme la placa de ateroma, pero por el otro lado liberan tantas citoquinas que conducen a ¿qué estado? Inflamatorio. A un estado inflamatorio crónico. Bueno, pero ¿qué es lo que sí van a hacer? Esas citoquinas que eran la interleuquina 6, ¿se acuerdan ustedes? Y el factor de necrosis tumoral, que lo pongo ahí, FNT. El factor de necrosis tumoral que liberaba la grasa era proinflamatoria, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que va a inflamar sobre todo? Va a inflamar el endotelio vascular, va a inflamar acá, la pared, una pequeña capita que tiene la pared vascular de grasa, y ahí se empieza a producir el estrechamiento del vaso sanguíneo, y ese estrechamiento del vaso sanguíneo es el que va a terminar llevándonos al riesgo de enfermedad coronaria. Entonces, la fisiopatología del síndrome metabólico la tienen que saber porque es también pregunta de examen. Sépansela esa fisiopatología. ¿Cuál es el objetivo en los pacientes diabéticos que ya mencionamos? Una hemoglobina glicosilada, acá está el valor que no me acordaba. Un diabético tiene que llegar a una hemoglobina glicosilada menor a 6.1. La normal es 5.6, creo, pero para el diabético lo vamos a situar debajo de 6.1 de glicosilada. Y con una glucemia en ayunas por debajo de 110 miligramos por decilitro. Ese va a ser el objetivo en pacientes con síndrome metabólico que dentro de sus patologías asociadas tienen a la diabetes. Porque disminuyendo estos valores en los pacientes diabéticos con síndrome metabólico, los voy a quitar dentro del diagnóstico de síndrome metabólico y simplemente los puedo llegar a dejar como pacientes con diabetes, ya no, pero a lo mejor quedarán como paciente hipertenso o paciente con alguna otra patología, pero salió de ser una bomba de tiempo. Ese sujeto es un tipo con patologías que va a tener que tratar, pero deja de ser una bomba de tiempo. Según la OMS, a la que yo no quiero, el ejercicio aeróbico, nos quedan 10 minutos, ya terminamos. El ejercicio aeróbico
A intensidad del 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima sería el ideal, que en realidad es el ejercicio en fase 2, es el ejercicio entre la escala 4 y la escala 7 de Borg para el que lo ejecuta. Con una frecuencia mínima de 3 veces por semana, esto lo podemos justificar a partir de que luego de hacer el ejercicio, el receptor de membrana de la insulina queda sensible hasta por 2 días más y la OMS recomienda un tiempo mínimo de 30 minutos. Hay otras consideraciones, bueno, yo se los puse acá. Uno es que, y es pregunta de examen, intensidades en el primer umbral, o sea, una escala de Borg de 4 a 5, mantienen un flujo laminar. Hacen que el flujo sea como cuando yo abro la canilla, que sale sin fuerza, el de la manguera sin poner el dedo. Y ese flujo laminar va a evitar que adentro del vaso sanguíneo tengamos una hidrolavadora que le pegue a la placa de ateroma y la desprenda. ¿Tá? Entonces voy a tratar de situarme en ejercitaciones cuando tienen el perfil lipídico del síndrome metabólico alterado, que pueden tener placa de ateroma. Voy a evitar meterme en intensidades que estén por arriba de 4 o 5 de Borg. Voy a evitar el segundo umbral. ¿Por qué? Porque a partir del segundo umbral el flujo se convierte en turbulento. Ya es la hidrolavadora que cuando le pegue a la placa de ateroma la va a desprender, va a ir viajando por el torrente sanguíneo y va a quedar impactada o en el cerebro o en el pulmón o en el corazón. ¿Cómo es ese mecanismo de accidente de placa? Fíjense, acá a la izquierda tenemos una arteria normal con un flujo normal que puede ser turbulento o no. Este es un flujo laminar, el de acá arriba. La hidrolavadora, flujo turbulento acá abajo. Cuando el flujo se vuelve turbulento, le pega a esta placa de grasa que está, esta placa es la que se termina desprendiendo, que es la que se asocia con el colesterol, que es lo que yo les cuento que ahora está un poquito ahí en revisión. Y esta placa es la que con el flujo turbulento se va a desprender y va a impactar en una arteria más pequeña, en el corazón trayendo un infarto, en el cerebro un accidente cerebrovascular y en el pulmón me puede traer un tromboembolismo pulmonar. Chicos, terminado ahí. Si tienen alguna pregunta. Facu, ¿qué responsabilidad hay ahí en el caso de nos toca a alguien con síndrome y por X casualidad se le desprende un trombo y tenemos una complicación ahí? El que vaya con ustedes a hacer actividad física tiene que ir con el alta médica para actividad física. Es decir, el tipo dice, mira, vengo por recomendación médica. Y va a venir por recomendación médica. ¿Y qué le van a decir ustedes? Bueno, necesito que me des el apto médico. Y el médico le va a dar el apto médico. Si el médico les dio el apto médico y a ustedes se les muere por un accidente de placa, es problema del médico. ¿Ah? No es problema de ustedes. Ahora, si nosotros no le pedimos el apto médico o no se hizo por lo menos la ergometría, en la ergometría si tiene una placa de ateroma, se va a ver una isquemia en el electrocardiograma. Y lo agarramos sin pedirle el estudio médico y el problema probablemente sea nuestro. ¿Está? Por eso Perfecto. El entrenamiento de la fuerza lo vimos en primer año. ¿Qué tipo de flujo sanguíneo generaba? En hipertensos genera un flujo turbulento cuando el entrenamiento de la fuerza vos lo haces con cargas muy altas que congestionen músculos pequeños. Por ejemplo, al hipertenso no le vas a dar ni bíceps ni tríceps. ¿Ah? ¿Podés hacer grandes grupos musculares? Sí. ¿Le podés dar bíceps y tríceps? Sí, pero no. Grandes grupos musculares con cargas altas, sí. Pequeños grupos musculares tienen que ser con cargas bajas. El tipo no puede terminar con congestión muscular. Porque eso, la congestión muscular, la fibra muscular, oblitera la arteria y eleva mucho más la presión todavía. Y ahí genera un flujo turbulento. Con riesgo de desprendimiento de placa. Evitar también la oclusión. ¿Con qué? Juan, termina de hablar. ¿O no fuiste vos? Tenso. No, tengo roto el micrófono, capaz que por eso se me corta. Evitar la oclusión, ¿qué dijiste?
No, ya se te rompió de nuevo, Juan. ¿Evitar la evitarlo. contracción isométrica? Claro, la isometría hay que evitarla, exactamente. Generalmente el hipertenso, vos cuando hacemos la maniobra de Valsalva, nosotros tomamos aire, fijás la caja torácica, largás el aire sobre el final. O largás el aire, en algunos casos, durante la ejecución del movimiento, durante el empuje. ¿Estamos de acuerdo ahí? El hipertenso hay que pedirle que la maniobra la haga al revés, que haga la maniobra de Valsalva inversa. No va a poder levantar tanto peso, pero en el caso del hipertenso, tomo aire, largo el aire y lo voy tomando mientras empujo, sin fijar la caja. Es la maniobra de Valsalva inversa, ¿está? Mientras yo empujo y largo el aire, el hipertenso empuja y toma el aire. Con eso evita la Valsalva. La maniobra de Valsalva fija la caja torácica y la caja y sobre todo el core, el abdomen, y a nivel del abdomen lo que hace es generar cierta no oclusión, pero podríamos decir que es como una especie de oclusión parcial sobre el plexo solar. El plexo solar es donde pasan arterias, venas, nervios, vasos linfáticos, todo ahí a nivel abdominal. Por eso tengo que tratar de evitarla. Y sobre todo porque la caja torácica, al estar fijada, genera tensión a nivel de toda la musculatura esquelética o toda la musculatura del core. Y esa musculatura del core genera compresión sobre los vasos sanguíneos que lo atraviesan. Por eso, hipertensos, maniobra de Valsalva inversa. ¿Listo? ¿Ninguna más? Bueno, chicos, nos vemos. Éxitos. Chau, chau. Gracias, Facu. Luego. Gracias, Facu.